Muy buenos días y bienvenidos al conversatorio Preguntas Estratégicas sobre su estructura patrimonial. Esperaremos unos minutos para que más personas se conecten y en breve daremos inicio. Gracias por su participación. Bueno, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a conversar un poco y a permitirnos compartirles inquietudes que nos surgen constantemente
durante los procesos de transición generacional cuando tocamos la transición generacional patrimonial. Y por eso quisimos hoy recoger muchas de esas preguntas que nos formulan en los diferentes conversatorios que hacemos o cuando nos reunimos con las familias para no crear alarma, sino para coger una práctica que ojalá surja y es de forma periódica hacer algunas preguntas estratégicas sobre cómo está nuestra estructura patrimonial. Por eso esperamos que esa nueva práctica que hemos diseñado y que queremos en alianza Compañía Agua y Tobar con el doctor Camilo, la doctora María Inés, vamos a tratar de ir mostrándoles las preguntas que resumimos. Si hay más, bienvenidas en el chat, por supuesto. Tratamos de recoger las más importantes. ¿Qué nos importa destacar en este momento? Que el patrimonio familiar y empresarial es mucho más que un conjunto de bienes y activos. En nuestra experiencia realmente reflejan son esfuerzos, valores y el legado de una familia construida a lo largo de generaciones. Y por eso su correcta gestión y aquí viene un gran tema, una mirada integral, no solamente de los abogados o del contador o del tributarista, sino una mirada integral que combine lo jurídico, lo organizacional, o sea, la administración y lo tributario, va a brindarnos mayor seguridad. ¿Por qué? Porque en la práctica nos contarán más adelante María Inés y el doctor Juan Camilo, muchas familias descubren tarde que sus estructuras patrimoniales tienen vacíos críticos, no porque hubieran sido mal diseñadas, sino por el cambio de entorno, los nuevos vientos, cambios de nacionalidades, de residencias, etcétera, hace que encuentren activos no documentados, garantías cruzadas que no se gestionan y en el momento en que hay un problema crítico en las compañías terminan siendo garantes, o hay ausencia de protocolos de cómo manejar cuando no esté quien lo controla hoy, o cargas tributarias evitables que erosionan silenciosamente ese patrimonio. Por eso lo que queremos en este conversatorio es abrir un espacio de reflexión que arranca hoy y ojalá continúe en el seno de las familias empresarias que nos escuchan sobre realmente cómo protejo yo, cómo identifico, cómo organizo mi patrimonio para poderlo transmitir y obviamente con una mirada interdisciplinaria como se darán cuenta. Por eso estas preguntas en que les invitamos a que sea una práctica, ojalá haya más y nos ayudan, pero va a permitir construir soluciones sólidas, anticipadas y adaptadas. Así como anualmente miramos cómo van nuestros indicadores de salud, también en las estructuras es necesario hacerlo. Y tal vez para cerrar, dándole la bienvenida a la doctora María Inés Aguad y al doctor Camilo Paniagua y agradeciéndoles su generosidad al organizar estas preguntas, el tema que quisiéramos dejarles hoy es que un patrimonio bien estructurado no solo protege el presente, sino garantiza que el legado trascienda con dignidad, armonía y eficiencia de las generaciones que hoy lo tienen a las que vienen. Entonces, con los buenos días, doctora María Inés, arranquemos con una pregunta típica. ¿Cómo pueden los titulares y los sucesores de un patrimonio identificar todos los activos, los financieros, los humanos, los intelectuales, emocionales, que lo conforman? ¿Y cómo lo construyes? Déjame preguntar porque tú hablas mucho con la gente para conocer en últimas qué hay en el alma y en la relación de familia. Cuéntanos, por favor, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio el día de hoy. Sí, doctor Suárez, digamos que esta primera pregunta quisiera iniciar diciendo que como asesores y testigos de muchas historias de familia que han pasado por nuestras oficinas, hemos aprendido realmente que el verdadero patrimonio no solo son los bienes entendidos como un activo tangible que podemos describir, sino que va un poco más allá. Y ese más allá es mirar las relaciones, la confianza que hay entre los integrantes de la familia y un tema que quiero hacer énfasis que es la memoria compartida. Y es la memoria de quien lo construyó, lo consolidó y que llega un momento en que es tan importante que lo transmita a sus hijos o a sus herederos o a las siguientes generaciones para poder efectivamente determinar ahí sí cómo está conformado ese patrimonio. Entonces, como para arrancar en ese primer paso de cómo lo identifico,
hemos visto que hay que hacerse tres preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿qué pasaría si hoy faltara el miembro que lo sabe todo? Yo sé que hoy nos acompañan muchos fundadores y esa es la pregunta. Si hoy falto, yo ya transmití esa información entre mi familia, porque si no es así, al final, ¿qué va a pasar? Ellos dónde van a tener su punto de partida para arrancar a la identificación y manejo de ese patrimonio que se les va a dejar. Adicionalmente, hay que preguntarse cuánto del patrimonio realmente conocemos y cuánto creemos saber. Y por la práctica les puedo decir con experiencia que hemos tenido que cuando hacemos la primera pregunta en estos procesos de planeación patrimonial es, bueno, díganos cómo está conformado su patrimonio, nos hacen una relación de unos activos y mientras lo van diciendo como que se van acordando de activos que de pronto no tenían tan presentes. Ah, sí, cuando estuvimos de vacaciones, abrimos una cuenta en Estados Unidos y nunca supimos de eso y no le dijimos al contador y cuando vamos a verificar esta información contra los anexos de las declaraciones de renta que el doctor Camilo ya nos podrá también decir, pues nada coincide con lo que tenemos en nuestra cabeza, con lo que realmente estamos reportando. Y adicionalmente, la última pregunta de este tema es, ¿dónde están los documentos vitales y quién conoce las claves? Que a veces hemos tenido situaciones incluso desafortunadas que nos ha tocado, por ejemplo, iniciar procesos de sucesión que podrían haberse evitado porque no teníamos una cuenta de una clave, perdón, de una cuenta bancaria y no pudimos hacer una transferencia de unos dineros, el tema nos quedó bloqueado y tuvimos que hacer un proceso de sucesión que podía haberse evitado y no tener que incurrir en los gastos asociados al mismo. Entonces, teniendo claras estas preguntas, es fundamental realizar como lo que llamamos nosotros un mapa patrimonial. Y eso no es simplemente hacer una hoja de Excel de cálculo en donde hacemos una relación de activos fría, sino que hay que introducirle un poco un tema de un ADN no solo financiero, sino también la parte humana y de todo lo que tiene que ver con esta historia de construcción del patrimonio. Y por tanto, en estos procesos hemos tenido grandes experiencias en donde hemos visto que muchas familias hacen muy bien este tema y hemos aprendido de ellos varias cosas. Lo primero es que realmente han dedicado el tiempo para sentarse y compartir juntos esta historia del patrimonio y, por ejemplo, abrir esos cajones, y no me refiero solo a los cajones físicos del escritorio donde están las carpetas con los documentos, soportes del patrimonio, sino también un tema de abrir ese cajón mental y pensar exactamente qué hemos hecho y qué tenemos hoy por hoy para así al final ya llegar a poder realmente hacer una relación detallada de esos bienes y saber entonces qué tenemos, qué inmuebles hay, qué cuentas bancarias hay, qué inversiones tenemos, qué pasivos también conforman parte de toda esta situación patrimonial, incluso determinar qué joyas hay, qué obras de arte, si la familia, por ejemplo, apoya obras sociales o no, y si al final del ejercicio se decide que se continuará apoyando una obra social o no. Y luego de esto lo que hacen es que centralizan la información, entonces crean como un data room familiar en donde se va resguardando y actualizando esa información y dentro de los integrantes de la familia se designa como un custodio o un guardián de esa información que será el responsable de actualizarla, anotar los movimientos, los cambios y tener un mapa completo de toda esta información y de cada movimiento que se realice. Y por último, pues lo que logramos advertir, como para cerrar esta pregunta, es que con este proceso, pues lo que consiguen al final las familias es un compromiso en que las nuevas generaciones se involucren, porque se les ha mostrado la foto completa y ya saben por qué de esta historia y este legado. Y pues evidentemente lo que hace en este proceso es que entonces las nuevas generaciones pues se sientan involucrados y se fomente un respeto muy importante por quienes con tanto esfuerzo crearon el patrimonio. Tal vez una nota complementando el tema porque te he visto sufrirlo. Y es que a veces las familias piensan que el patrimonio es lo que es de la familia, no importa en cabeza de quién esté. Y entonces lo tienen una compañía patrimonial, pero de pronto dicen, ah, sí, también el primo tal o el tío tal tiene unos bienes que son nuestros, pero por temas tributarios, como lo mostrará Camilo más adelante, lo tenemos en cabeza de él. O las marcas, que es algo que vamos a ver más adelante, no las tienen registradas ni con un valor. Y uno muy interesante, ¿quiénes son los sucesores? Porque a veces creemos que podemos determinar quiénes son los sucesores,
y olvidamos por ahí algunos datos importantes y la estructura, el equipo consultor no los conoce y a lo mejor terminan con información errada, creando estructuras erradas. Gracias, Marinel. Adelante, veamos la segunda pregunta que hemos diseñado hoy. Esta es, una vez que está identificada la conformación del patrimonio, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta en relación con su manejo? ¿Cuál es la experiencia que has tenido ahí? Pues Doc, lo primero que diría es que ninguna familia quiere entrar en un tema de conflictos o malentendidos en una situación patrimonial al abordar estos temas. Sin embargo, pues lo que hemos visto en nuestra experiencia es que ese silencio al afrontar estos temas sí pueden generar conflictos. Entonces, pienso que como una primera recomendación que podemos dar es que es importante que se redacten unos acuerdos, sobre todo cuando todos estén presentes y todos puedan participar activamente y que esos acuerdos queden por escrito para que esa sea una fortaleza que tenga la familia en tener temas con una mayor formalidad. Y pienso, y lo que hemos visto en tantos años de trabajo con familias es que hay cuatro pilares de la gobernanza familiar que es muy importante que se tengan en cuenta en estos procesos. Entonces, lo primero que diría es que es muy importante que se definan los roles y responsabilidades, es decir, definir desde el inicio quién será o quiénes serán las personas dentro de la familia que deben administrar ese patrimonio y cuando ya los fundadores no estén, obviamente habiendo conocido cuál es su voluntad y respetándola, pues ver cómo será ese manejo de ese patrimonio. Y adicionalmente, quienes no van a participar activamente en esa administración y manejo, pues que sí también tengan un papel o un rol, así sea pasivo, porque de esta manera pues vamos a asegurar que todos estén tranquilos dentro de estos procesos patrimoniales. Adicionalmente, lo que sugiero es que se establezcan unos mecanismos de votación y desempate, porque lo que hemos visto es que como no nos ponemos de acuerdo muchas veces, sobre todo en estos temas tan importantes, pues que en esos acuerdos se pacten mecanismos de cómo desempato una decisión o cómo genero unas mayorías especiales o calificadas para que al final ninguna decisión quede bloqueada por no podernos poner de acuerdo. También sugerimos que en esos acuerdos por escrito se generen unos canales claros de información. Es decir, quien tiene el liderazgo y la administración de ese patrimonio, pues entonces rinda informes periódicos, convoque a reuniones, para que todos tengan la posibilidad de acceder a la información más relevante en lo que tiene que ver con el patrimonio y su manejo. Y por último, muy importante que en esos acuerdos también se establezcan instancias de mediación y de resolución de conflictos. Es decir, si definitivamente no nos pudimos poner de acuerdo, pues no lleguemos a una situación en que tengamos que buscar al abogado, tengamos que ir a una instancia judicial, sino que busquemos de pronto el apoyo de un tercero, amigo de la familia, que le tengamos confianza, que tenga experiencia en algunos temas para que esta persona pueda guiarnos en la toma de decisiones y genere un espacio de diálogo para que al final, pues evidentemente, los acuerdos se puedan cumplir. Básicamente sería eso. Hay una pregunta que juega con esta que tienes tú, que nos formula Ricardo Solís López en el chat. Dice, ¿a qué edad recomienda informar a los hijos sobre el patrimonio familiar? Las prácticas que hemos tenido desde a los niños irles contando con juegos. Cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia, porque por ejemplo cuando hacemos protocolos, muchas familias hacen como un juego de escalera y colocan los grandes proyectos en que ha estado la familia para que sea parte de su orgullo. Y también has encontrado cómo los forman y cómo los van llevando poco a poco. ¿Qué nos aportas ahí, María? Sí, sí, definitivamente es muy importante involucrar a las nuevas generaciones, yo creo desde lo más pequeños que se pueda, porque eso va generando una tradición muy importante para la familia. Porque lo que sí hemos visto en estos, pues, 30 años de la firma con el doctor Suárez, yo un poquito menos de los 30 pero igual con muchos años acá, es que un gran enemigo es eso, que las nuevas generaciones no están preparados, no tienen el conocimiento suficiente y cuando les toca afrontar una sucesión no saben cómo comenzar. Y pues evidentemente esa situación, esa carga que se les impone a estas nuevas generaciones, pues hace que ellos solo tengan un tema de incertidumbre, resistencia en el proceso, que al final, pues lo que va a poner en riesgo es este esfuerzo tan grande que hicieron los fundadores y gestores de este patrimonio. Ok. Entonces, sí hay que hacer un proceso planeado y sistemático para poder transmitir ese conocimiento a las otras generaciones.
Y como soluciones prácticas y que hoy nos oyen todos, que podemos empezar a abordar desde hoy mismo, yo les diría que son dos especialmente. La primera es que inicien espacios de diálogo y retroalimentación, es decir, hacer unos procesos intergeneracionales en donde la generación mayor empieza a transmitir su conocimiento, a contarles cómo se construyó ese patrimonio y a hacer, digamos, prácticas de tradiciones de ese relevo en donde de una vez, de alguna manera, que sea natural y progresiva, las nuevas generaciones puedan empezar a asumir responsabilidades, tener roles y un poco el liderazgo en lo que será el manejo de ese patrimonio. Ok. Y adicionalmente, diríamos que sí es importante que se empiece a definir un plan de acción para la transmisión del patrimonio. Yo sé que eso es un tema difícil, duro en las familias y a veces hay muchos que no les gusta hablar de cuando yo no esté o cuando mi papá falte, pero evidentemente sí es importante hacerlo y aquí entramos un poco nosotros como asesores para apoyarlos en este tipo de asuntos y desde nuestra visión como firma vemos que se pueden hacer iniciando a través de un diagnóstico en donde revisamos cómo está el estado de la propiedad con los impactos tributarios que en su momento pues ya también lo miraremos en detalle ahorita con el doctor Camilo para luego generar unas estrategias en un plan de acción que permita al final implementar estructuras que nos dejen organizada de manera clara cómo va a ser ese manejo del patrimonio y sobre todo a veces en situaciones, y termino con esto, doctor Suárez, que hay temas que nos han cogido de sorpresas y algunas familias cercanas de accidentes, de enfermedades, incluso el fallecimiento y no teníamos organizado nada de esta parte patrimonial y sucesoral. Ok, avancemos y vamos a abreviar más las preguntas que Y son ahí muchas. si me permiten, qué Por pena favor, Camilo. interrumpir, eh, pues de lo que acaba de decir Marinés, me parece importante resaltar que una de las conversaciones fundamentales es también que los fundadores les expliquen a sus sucesores cómo ha sido el manejo contable y patrimonial que le ha dado a sus empresas y a sus activos. Generalmente, lo que uno ve es que cuando una persona falta, sus sucesores no tienen conocimiento preciso de cómo ha sido ese manejo y eso hace que se dificulte pues todo el manejo tributario asociado con la sucesión y eventualmente se toman decisiones que iban en contra de la planeación que se venía adelantando por parte de los constituyentes del patrimonio. Entonces también resulta fundamental tener esa conversación de cuáles han sido las directrices y lineamientos para hacer el manejo de los activos desde el punto de vista fiscal. Y más si, por ejemplo, era el contador de la empresa, sale y él sabía todo lo patrimonial familiar, Exacto. es un caos. Ok, por eso muchas Sí. familias tienden a separar quién sabe de lo comercial y quién sabe de lo patrimonial. Pero sigamos con las preguntas que escogimos, María Inés. ¿Pero qué sucede cuando, a pesar de que existen esas reglas y los acuerdos escritos, la siguiente generación realmente no está lista para asumir el manejo del patrimonio? Esta ya la contestamos, Doc, es la que Ok. acabamos de hablar ahorita. Ah, ok, entonces, María, Si nos, David, por pasa. favor, nos adelantan la pregunta. Gracias. Ok, entonces sí, lleguemos al riesgo en el manejo del patrimonio, el famoso tema de las garantías cruzadas entre las obligaciones de la empresa familiar y los patrimonios personales, especialmente cuando hay alguna dificultad y se acerca alguna negociación o una insolvencia, etcétera. ¿Cómo mitigar dicho riesgo? Sí, esto es una práctica que encontramos constantemente y es que llegan nuestros clientes en donde tienen garantías cruzadas entre lo que es su sociedad familiar y ellos a título personal también garantizando estas obligaciones. Y definitivamente lo que podemos decir es que este es un riesgo estructural. Es decir, si fallamos en el cumplimiento de una de estas obligaciones, esto va a contaminar todo el patrimonio, no solo el empresarial, sino también el personal. Esto es una bola de nieve muy difícil de parar. Entonces, digamos que desde una perspectiva de planeación patrimonial, encontramos que estos riesgos pueden mitigarse de alguna manera adoptando algunas medidas de índole contractual, societario y también adoptando algunas políticas. Quiero traerles cuatro, no significa que sean las únicas, pero estas cuatro principales son las que hemos venido trabajando y que han tenido buenos resultados en nuestra práctica. Entonces, la primera es que haya una separación jurídica real, es decir, independizar
e implementar estructuras, unas para el patrimonio personal y otro para el patrimonio operacional. Como lo decimos coloquialmente, es no poner todos los huevos en la misma canasta. Lo segundo es generar políticas formales para el otorgamiento de garantías. Entonces puede ser una política extrema en decir, está prohibido que algún accionista, por ejemplo, a título personal avale garantías de la compañía, es una prohibición. O, por ejemplo, generar algún tipo de topes o cuantías para dar este tipo de garantías. Y la idea es que esto siempre sea avalado por la asamblea de accionistas o la junta directiva, según sea el caso, por lo cual estas políticas podemos implementarlas dentro de los estatutos sociales de la compañía, para que así sea también claro el cumplimiento de todas las partes involucradas en este tipo de procesos. También podemos tratar de trabajar un tema de eliminación progresiva de solidaridades. Esto significa refinanciar las deudas y tratar de cambiar las garantías personales que han dado nuestros accionistas firmando y poniendo en riesgo su patrimonio personal por garantías propias de las empresas. Porque en nuestro trabajo lo que hemos siempre dicho es que lo ideal es que la compañía sea capaz de garantizar con sus propios bienes sus obligaciones y no lo que vemos generalmente que tuvo que firmar todos los accionistas, casi que el representante legal de manera personal. Y adicionalmente, puedes buscar también negociar liberación de estas garantías conforme se va amortizando la deuda, pues que se puedan ir también liberando las garantías que se han ido otorgando. Por último, pues es claro y es parte de lo que queremos hoy invitarlos, es que se implementen estructuras patrimoniales que evidentemente disminuyen este tipo de situaciones riesgosas. Entonces, creación de sociedades patrimoniales, fiducias comerciales, fiducias civiles o entidades del exterior. Ya en su momento más adelante también las miraremos en detalle con sus impactos fiscales con el doctor Camilo. Ok. Y algo, un comentario adicional. Háganse esta pregunta. ¿Yo en mi compañía comercial tengo que colocar el inmueble o lo debería tener en la sociedad patrimonial? ¿La marca dónde debería estar? ¿En el día a día del negocio o en la compañía patrimonial? De tal forma que no esté todo perdiendo el regozo. Para vender hamburguesas, por ejemplo, no tengo que ser dueño del inmueble. Le puedo estar pagando el arriendo a una compañía patrimonial. Es la forma de separar. Veamos la siguiente pregunta. Además de las garantías cruzadas, ¿qué otras situaciones pueden comprometer la adecuada protección y administración del patrimonio familiar o empresarial? En resumen, María. Sí, sí, doctor Suárez, digamos que desde una óptica jurídica y de planeación patrimonial, sobre todo para estructuras societarias y familiares en Colombia, hemos visto muchísimas, sobre todo en todos estos diagnósticos que hemos realizado. Quiero traerles unas cuantas, obviamente habrán muchas más, pero quiero centrarme en estas que les voy a comentar. Entonces, primero, una situación que pone en riesgo el patrimonio es esa excesiva concentración que hay en personas naturales. ¿Qué significa? Que en cabeza de los papás o de la familia está todos los bienes, las participaciones de las compañías, los inmuebles, la casa de recreo, absolutamente todo. Entonces, ¿esto qué significa? Que obviamente nosotros, personas naturales, pues atravesamos situaciones desfavorables económicas o podemos vernos incursos en un divorcio, en una enfermedad, incluso la misma muerte. Y en este tipo de situaciones, si todo está concentrado en cabeza de personas naturales, pues ya se imaginarán los impactos que esto generará tanto en un tema sucesoral, en un tema fiscal, etcétera. También lo que ya conversábamos un poquito antes, el mezclar los activos personales de los empresariales. Entonces, en la compañía tenemos todos nuestros activos y aquí quiero hacer énfasis que también encontramos que tenemos la marca. Y la marca no necesariamente tiene que estar en la empresa. La marca es un activo estratégico muy importante y que en temas de protección patrimonial quizás debería estar cuidado y estar en la otra estructura patrimonial y no ponerla en riesgo dentro del día a día del negocio. También, pues encontramos que lo que hemos hablado, hay una falta de la planeación sucesoral, entonces también por miedo a dar ese paso, a veces evitamos generar e implementar esas estructuras legales o, por ejemplo, desconocemos la importancia de otorgar un testamento, por ejemplo, en familias en que hay varios hijos y quiero favorecer a uno más que a otro, o hay hijos extramatrimoniales
O por ejemplo, también liquidé mi sociedad conyugal y a mi esposa ya le correspondieron a mi esposo unos gananciales, pero quiero favorecerlo de otra manera. El testamento es la vía más conveniente para poder hacer este tipo de situaciones. O también hemos encontrado familias en donde las participaciones sociales en los estatutos sociales no están claras cómo debe ser su transmisión. Entonces no se pactan derechos de preferencia para la emisión de nuevas acciones o para la negociación de ese tipo de acciones. Entonces, esta falta de planeación, pues evidente pone en riesgo nuestro patrimonio. Ok. También, pues encontramos que hay estructuras societarias mal diseñadas. Muchas veces tenemos clientes que nos llegan con unos estatutos y la pregunta es, ¿quién los ayudó a hacerlos? Y no, es un modelo que me entregó un amigo o los bajé de internet o me ayudó a hacerlos ahora la inteligencia artificial. Y desafortunadamente estos estatutos o estas estructuras desconocen un poco la realidad de la familia, porque pues no es a la medida y no todos los estatutos son para todos y no todas las cláusulas que se pactan, sobre todo en empresas familiares, pues sirven y se pueden extender para todos. Y adicionalmente en esos procesos hemos encontrado que los fundadores, digamos, a veces en su decisión de transmitir su patrimonio, pues se desprotegen y entonces entregan en vida a sus hijos el patrimonio y no generaron para ellos un usufructo o mantener el ejercicio de los derechos económicos o los derechos políticos y casi que quedan a la buena voluntad de sus hijos. Entonces ahí hay una situación que nos pone en riesgo todo esto. Y, por ejemplo, también hemos visto familias que generan estructuras, pero se desconoce que hay dobles nacionalidades o hay otras residencias y pues evidentemente esto genera impactos desde la estructura operativa local a ellos mismos como personas naturales y ya ahora el doctor Camilo entrará en detalle frente a esta situación. Y también, por ejemplo, situaciones en que tenemos familias que se casan en el exterior y olvidaron hacer su registro del matrimonio en Colombia. Pasan los años y luego esto que genera, si vamos a liquidar la sociedad conyugal, hay que hacer un proceso previo del registro de ese matrimonio o por ejemplo, ya no tienen esa misma relación y tienen una nueva relación, entonces podemos estar hasta en puntos de llegar a cometer bigamia. Entonces, toda esta situación, pues obviamente es porque es una estructura mal diseñada o que no tuvo en cuenta los intereses particulares de cada familia. Adicionalmente, pues también hay riesgos a nivel de conyugales o de pareja. Tenemos muchos casos en que no se han celebrado capitulaciones antes de contraer matrimonio o en temas de uniones maritales de hecho, y pues evidentemente esto puede poner en riesgo un patrimonio que construyeron, por ejemplo, nuestros padres, que se transmiten a los hijos y que los hijos no se blindaron en ese momento y luego entran en una situación de un divorcio. Y pues entramos en tener unas alarmas complicadas porque un tercero, ajeno a la familia, que no es de sangre, podían tener propiedad o participación en patrimonio familiar. También hemos visto pues que a veces tanto las familias como las empresas tienen un endeudamiento excesivo o desordenado y esto hace que empiecen a incurrir en situaciones, por ejemplo, de cesación de pagos o unas insolvencias. Y si no hemos planificado con la debida antelación, además, cómo organizar y brindar ese patrimonio, pues el mismo podrá verse seriamente afectado. También encontramos que hay falta de reglas de gobierno corporativo, las decisiones a veces se toman de manera muy informal, los administradores no tienen claros cuáles son sus límites y se pueden exceder en sus funciones. También hay ausencia de convocatorias a reuniones, de asamblea, juntas directivas y pues toda esta, digamos, informalidad pues conlleva que de alguna manera el patrimonio también se pueda ver afectado en las decisiones que se tienen que tomar. También encontramos situaciones de riesgo como que hay una dependencia excesiva en una sola persona, sobre todo en cabeza de los fundadores, quienes también muchas veces no quieren entregar ya o empezar a transmitir su conocimiento o su legado y pues evidentemente ante una falta de ellos, pues el proceso para el manejo de decisiones en torno al patrimonio o las relaciones entre sí, pues se ven un poco complicadas. Y por último, y ya para terminar y darle paso al doctor Camilo, pues vemos que hay un tema de contingencias tributarias que si no se revisan con el debido detalle,
pues evidentemente todas estas situaciones de índolo tributario en un país como el nuestro, en donde se dan tantas reformas tributarias, pues evidentemente también reforzarán las situaciones patrimoniales y se verán complicadas. Eso sería entonces lo que tendría por comentarles en el día de hoy. Muchas Listo, gracias. Marines, gracias y sobre todo con el empalme que haces con Camilo, porque además cuando se hacen las estructuras, todos eran colombianos, pero pasa el tiempo y empiezan a adquirir otras residencias, otras nacionalidades y no se tiene en cuenta esta actualización. Entonces, avanza la siguiente pregunta que queremos manejar con Camilo. Es precisamente sobre la estructura actual del patrimonio familiar. ¿Facilita la asociación o la encarece en términos del impuesto al patrimonio, renta y ganancia ocasional? ¿Has visto, Camilo, que la gente se formula esa pregunta? Pues bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y en relación con esa inquietud me parece importante partir de lo siguiente. Lo primero es que esta mañana estaba viendo el informe que sacó Corfi Colombiana, en donde dice que el país está en la peor crisis fiscal de su historia. Y eso al final genera una situación y es la necesidad del gobierno de recaudar fondos precisamente para subsanar ese déficit. Y obviamente la forma más eficiente de hacerlo es a través de la creación o el incremento de los impuestos que tanto personas naturales como personas jurídicas tienen que asumir. En ese orden de ideas, pues resulta fundamental definir si la estructura del patrimonio familiar está bien cimentada para efectos de disminuir las cargas fiscales que se generan con ocasión de la sucesión o transferencia de los activos. Muchas veces lo que uno ve al revisar esas estructuras es que no se modernizan para efectos de enfrentar los cambios normativos que, como ustedes saben, desde el punto de vista fiscal se dan prácticamente una o dos veces al año con las reformas tributarias y ahora a través de los mecanismos de emergencia económica que ha implementado este gobierno y que generan nuevos retos desde el punto de vista económico para las empresas o para los accionistas. En ese orden de ideas resulta fundamental actualizar las estructuras, revisarlas constantemente, de tal manera que permitan de una manera fluida y al menor costo fiscal posible hacer la transferencia de los activos a través de mecanismos como, por ejemplo, el usufructo, la constitución de fideicomisos, crear acciones especiales que le den unos privilegios a unos frente a otros para el manejo adecuado de los dividendos. Y en ese orden de ideas, pues minimizar los efectos fiscales que genera una sucesión o la transferencia inclusive en vida de los activos. Em, es importante también en ese sentido tener en cuenta que muchas veces heredar no es, desde el punto de vista tributario no es que sea equivocado. Y por eso hay que analizar caso por caso en particular, porque hay algunas situaciones en donde resulta eventualmente más conveniente que las personas reciban vía herencia unos activos que lo que ocurriría desde el punto de vista fiscal si lo hacen vía, por ejemplo, donación del usufructo o a través de un fideicomiso. Se los doy como, pues a través de un ejemplo. Si hay, por ejemplo, una persona que solamente va a recibir inmuebles, y en particular un inmueble que constituía la casa de habitación de su padre o de su madre, generalmente resulta más eficiente que lo reciban vía herencia en el sentido de que van a tener derecho a usar unas exenciones que pues obviamente disminuyen la carga fiscal asociada con la transmisión de ese activo. Pero cuando hay varios activos dentro del patrimonio, más allá de los inmuebles como acciones, inversiones, en fin, ahí sí resulta importante establecer dentro de las estructuras mecanismos que permitan hacer la transferencia eficiente de esos bienes, disminuyendo la ganancia ocasional que se genera con ocasión de esa situación. En síntesis, lo importante es evaluar en forma detallada cada caso en particular, hacer los números,
que es fundamental para tomar decisiones y con fundamento en eso, pues ya implementar las alternativas que le permite la ley a las personas jurídicas o personas naturales, pues para hacer la transición sucesoral de la mejor forma. Ok. Así como se hace el chequeo ejecutivo anual, va a tocar hacer, o es mejor la práctica, del chequeo de estructuras patrimoniales periódicas. Veamos la siguiente pregunta que preparamos. Si hoy faltara el fundador, ¿la familia tendría liquidez suficiente para atender los impuestos sin afectar la operación del negocio? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso, Camilo? Pues nuestra experiencia en ese sentido es que muchas veces por falta de planeación, al momento del fallecimiento de los fundadores de una empresa, lo que ocurre es que los herederos tienen que salir a enajenar los activos para cubrir las obligaciones tributarias que genera un proceso de sucesión. Y es por eso que resulta fundamental planear esa transición, porque lo que seguramente ocurre cuando eso no se hace es que al final se disminuye el patrimonio que viene desde los fundadores, tendiente simplemente a cubrir el valor de un impuesto, porque no se tiene la liquidez necesaria para atender esas cargas económicas. Existen, desde el punto de vista jurídico, diferentes alternativas que uno puede implementar que son significativamente más baratas desde el punto de vista fiscal que esperarse a hacer una sucesión. Y en ese orden de ideas, pues se conservaría el patrimonio, se disminuiría pues el requisito o la necesidad de entrar eventualmente a vender activos para pagarle al Estado y obviamente pues se mantendría, digamos, como la unidad patrimonial en cabeza de los sucesores. En ese orden de ideas, lo que nosotros siempre hemos procurado pues recomendar es que se haga esa transición ordenada de los activos desde el punto de vista tributario y también se tengan las provisiones necesarias para atender los impuestos que se causen con ocasión de esas transferencias, de tal manera que no haya necesidad de sacrificar activos para efectos de atender esos compromisos tributarios. Y teniendo en cuenta una cosa adicional y es que muchas veces cuando uno recibe un bien en sucesión y tiene que venderlo para efectos de cubrir los impuestos generados con ocasión de esa sucesión, pues lo que se genera es una cascada tributaria porque hay que pagar impuestos sobre la sucesión y hay que volver a pagar impuestos sobre la venta de los activos. Por eso resulta fundamental hacer una transición ordenada y planeada de ese tema con el propósito de disminuir ese efecto negativo que se genera con movimientos de los activos. Ok. Y más cuando aquí, por ejemplo, no se ha aplicado en algunas normas de donde si se transmite las acciones por vía sucesión entre una empresa cerrada o familiar, no hay impuesto en la medida en que no se está adquiriendo nada distinto a un patrimonio familiar, salvo cuando se vende a un tercero. Aquí no hemos logrado esa pelea aún para evitar que las pymes especialmente tengan que vender activos para pagar la sucesión de los socios que recibirán las acciones. Aquí hay un comentario de Oscar Maya. Dice, ¿cuál es el manejo sucesoral y tributario de bienes del fundador en cabeza de patrimonios personales de los hijos? Que ese es uno de los casos típicos que has visto. No sé si la quieres responder aquí o al final, como quieras. Pues si quieres lo podemos mirar, es Bueno, decir, a mí me puntual. parece pues que uno de los puntos importantes que hayan figuras que permitan manejar eficientemente el tema tributario, ya sea de padres o hijos hacia los padres. Y generalmente eso se hace a través de vehículos como sociedades, fideicomisos, constitución de usufructos que pueden ser de doble vía, no solamente de padres hacia los hijos, sino también de los hijos hacia los padres, y que claramente permiten disminuir no solamente pues los efectos civiles asociados a la transferencia de los activos, sino también las consecuencias tributarias derivadas de esa situación, porque como les digo, funciona de doble vía y permite también planear una eventualidad y es que falten primero los hijos que los padres y se conserve de todas maneras
en cabeza de la familia esos activos, ¿sí? Ahí hay un punto también relevante y es que pues a veces es necesario sacrificar un poco lo fiscal frente a la protección de los activos en cabeza de la familia. Y me refiero es que muchas veces en función a ahorros tributarios, a la gente se le olvida que eventualmente se crean estructuras que permiten el ingreso de otras personas que uno no quiere que ingresen como copropietarios o titulares de los activos de la familia. Y por eso resulta fundamental revisar en los estatutos que haya limitación a que entren eventualmente los cónyuges de los hijos cuando eventualmente haya una separación, un divorcio o la muerte de uno de los hijos y se asegure que efectivamente ese patrimonio vuelva o retorne a los padres y de esa manera se mantenga el control de los mismos dentro de la familia, así haya un costo un poco más alto desde lo fiscal, sin perjuicio de reiterarles que claramente hay estructuras que funcionan en doble vía y que permiten también eficiencias tributarias cuando es desde los hijos hacia los padres que se transfieren los activos. Ok, dos noticas. Una de Carlos Moreno, miembro del Foro de Presidentes como tú y yo, nos hace una recomendación como empresario y es muchas familias se preparan con seguros con esta destinación, de que haya una liquidez que viene de una póliza de seguro. Y también en los temas que tú hablas de liquidaciones de sociedades conyugales, ahí sí hay que recordar lo que decía algún patriarca a sus hijos. Acuérdense que hay gente que se casa hasta por amor. O sea, eso hace que esta revisión de estrategias deba ser muy importante. Veamos la próxima pregunta. La estructura separa adecuadamente el patrimonio operativo del patrimonio personal para proteger a los herederos frente a las contingencias tributarias. ¿Qué encuentras cuando respondes a esa pregunta en las estructuras? Bueno, sin duda un principio fundamental es pues separar las operaciones personales o los activos personales de los activos asociados con la operación de las empresas familiares. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, hay que tener en consideración que la legislación fiscal establece ciertos casos en donde los socios son solidariamente responsables por las obligaciones tributarias de la sociedad. Por ejemplo, cuando una sociedad incurre en una situación que se denomina de abuso tributario, y eso pues se hace con fundamento en las decisiones que los mismos accionistas o socios tomaron en relación con una transacción desde el punto de vista tributario. Lo que se genera es el riesgo de que la DIAN levante el velo corporativo y en consecuencia pretenda perseguir las obligaciones insolutas de la sociedad en cabeza de los socios. En ese orden de ideas me refiero a que es muy importante que cuando se hagan procesos de planeación tributaria, se hagan con sustancia, se hagan desde el punto de vista que se puedan defender desde el punto de vista comercial y en ese orden de ideas se limite la posibilidad de que la DIAN levante el velo corporativo de la sociedad y vaya a perseguir a los accionistas. Y otra cosa que se ve muy frecuentemente es que cuando se crean estructuras patrimoniales independientes de la operación de las empresas operativas, en muchas ocasiones se empiezan a generar cuentas por cobrar entre las empresas patrimoniales y las operativas. Y en ese orden de ideas no hay que olvidar que la DIAN puede embargar esas cuentas por cobrar. Muchas veces lo que hemos visto es que a pesar de tener separados los activos, se crean esos vasos comunicantes que le permiten al fisco eventualmente exigir de los accionistas el pago de unas obligaciones a través de los embargos de las cuentas por cobrar que existen entre las diferentes estructuras. Y claramente eso pues da al traste toda la planeación que se ha hecho para efectos de minimizar los riesgos fiscales de una estructura frente a otra. Entonces resulta fundamental también hacer una revisión periódica de cómo se hacen esas transacciones y determinar si hay algún riesgo desde el punto de vista fiscal que eventualmente tenga que ser asumido por los accionistas en relación con obligaciones en cabeza de la sociedad. Excelentes recomendaciones. Veamos la siguiente pregunta.
Las estructuras internacionales de las cuales hablaba María Inés antes, del trust, fundaciones, sociedades offshore, ¿están alineadas con la planeación sucesoral en Colombia o funcionan como esquemas aislados? ¿Cómo ves en la práctica esta pregunta del diagnóstico que les estamos invitando a todos a hacer frente a sus estructuras actuales? Ese es otro tema que resulta fundamental revisar. ¿Por qué razón? Muchas veces en aras de disminuir la carga tributaria de las sociedades, se crean entidades en el exterior que son utilizadas para efectos de generar gasto en Colombia, por ejemplo, em, olvidándose cuáles son los efectos que se tienen cuando uno constituye un vehículo, ya sea una sociedad, un trust, una fundación de interés privado en el exterior. La constitución de ese tipo de vehículos en el exterior claramente genera unas obligaciones tributarias en Colombia, empezando porque cuando uno es residente fiscal colombiano, tiene la obligación de denunciar en su declaración de renta y para efectos del impuesto al patrimonio sus activos poseídos en Colombia y en el exterior. Cuando no se tiene justificado cómo es que se crearon las sociedades en el exterior, cómo fue que se obtuvo el patrimonio que eventualmente esas sociedades tienen en el extranjero, es donde se generan unos riesgos significativos desde el punto de vista fiscal, generalmente asociados con una posible omisión de activos, que adicionalmente a un tema tributario también tiene un riesgo penal porque la omisión de activos está tipificado como un delito tributario. En ese orden de ideas, pues resulta fundamental mirar con detenimiento si esas estructuras en el exterior permiten estar tranquilo en el sentido de que lo que uno denuncia como residente fiscal colombiano es lo correcto y adicionalmente que estén alineadas con el plan sucesoral que tenga la familia en Colombia. Muchas veces lo que ocurre es que no se tienen en cuenta los efectos de la transmisión sucesoral de los activos en el exterior y eso hace que termine pagándose más impuestos en el extranjero con ocasión de una sucesión que los que realmente se tendrían que pagar, por ejemplo, en Colombia con la estructura que se tiene. Un ejemplo que les daría de eso es que en Estados Unidos, como ustedes saben, hay un impuesto a las sucesiones. Y en el caso de que el titular de los activos sea un no residente fiscal americano, ese impuesto puede llegar hasta el 40%. Cuando uno no evalúa desde el punto de vista sucesoral cómo está definida su estructura en el exterior, pues se puede encontrar con esas sorpresas desagradables de tener que pagar un impuesto significativamente alto a un país que no es el propio. Entonces, por eso resulta muy importante verificar ese tipo de situaciones para que esas estructuras estén alineadas en lo tributario y en lo sucesoral, tanto en Colombia como en el exterior, y que pues su paso sea sencillo al menor costo posible. Ok. Veamos la siguiente pregunta. Cuando le proponen alternativas para disminuir la carga fiscal propia de sus empresas, algo muy frecuente, ¿realmente las familias conocen los riesgos que éstas implican? Lo que uno ve es que muchas veces simplemente se fijan en cuánto va a ser el ahorro que Ujú. se puede generar con ocasión de una transacción con una entidad en el exterior o con cualquier otro tipo de figura que se utilice para efectos de disminuir la carga fiscal. Em, entonces, muchas veces en aras de precisamente pagar menos, lo que se está generando es un riesgo significativo de la imposición de sanciones por parte de la DIAN e inclusive la posibilidad de que haya algún tipo de cuestionamiento de carácter penal con ocasión de ese tipo de estructuras o de estrategias tributarias para efectos de minimizar los valores a pagar. En ese sentido, lo importante a tener en consideración es que todo lo que se haga para efectos de hacer planeación fiscal tiene que tener un sustento comercial y económico. La figura del abuso tributario precisamente se consagró porque para efectos de disminuir la carga fiscal de las empresas, lo que la gente hacía era
crear transacciones o estructuras que carecían de sustento económico, que desde el punto de vista comercial no tenían ningún sentido o razón. Y es ahí donde muchas veces en la experiencia que hemos tenido, la DIAN ha empezado a cuestionar cuál es la razonabilidad o el fundamento de hacer una determinada transacción desde el punto de vista comercial y con fundamento en eso, al no tener ese sustento, pues es viable que la administración de impuestos haga lo que se denomina una recaracterización de la operación y al final cuestione la transacción indicando que solamente se hizo con un motivo que fue evadir o eludir impuestos. En ese orden de ideas, pues resulta muy importante que cuando ustedes hagan una planeación fiscal, se evalúen los riesgos que esto implica y sobre todo, pues ahí sí hay que pues aplicar un principio que a mí mi papá me enseñó y es que como en la política uno puede arriesgar las manos, pero no las piernas. Y en ese orden de ideas, pues es importante tener en consideración hasta cuándo yo voy a asumir un riesgo desde el punto de vista fiscal, sobre todo en aquellos casos en que eso tiene una implicación penal asociada, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que uno haga ese análisis, identifique las contingencias y en ese orden de ideas pueda eventualmente tomar decisiones tendientes a minimizar esos riesgos derivados de alguna transacción que no está bien fundamentada. Y esas eh, alternativas para disminuir además en conflictos, por ejemplo, entre socios, siempre salen esos esqueletos a causar mucho problema o, por ejemplo, en una insolvencia o un acuerdo de reorganización, empiezan a cuestionar ese poco de gastos que se hicieron en los últimos años que tiene que ver con el resultado. No sería que sacaron dinero de la compañía y le quitaron sostenibilidad o viabilidad. Veamos la otra pregunta. ¿Existe coherencia entre la residencia fiscal, que este es un tema muy importante, existe coherencia entre la residencia fiscal de los miembros de familia y la ubicación de sus activos y los vehículos patrimoniales, que es muy frecuente ahora? ¿Cómo lo has visto, Camilo? Pues muchas veces eso no ocurre, es decir, no hay esa coherencia. Y al no haber esa coherencia entre la residencia fiscal y la ubicación de vehículos para manejo patrimonial en el exterior, lo que se genera es la constitución de una alta carga tributaria tanto en el exterior como en Colombia. Y en ese orden de ideas que hay que tener en consideración, y es que cuando uno es nacional colombiano, hay unos criterios especiales para efectos de definir su residencia fiscal, que básicamente consisten en dónde está la mayoría de su patrimonio y en dónde se generan la mayoría de sus ingresos. En otras palabras, cuando uno es residente fiscal colombiano, no importa el término de permanencia de la persona en el país. Lo que importa es dónde están la mayoría de sus activos y la mayoría de sus ingresos. Y en ese orden de ideas es muy importante que cuando uno va a pensar o analizar la posibilidad de trasladarse a otro país, pues también lo vea desde el punto de vista fiscal en cuanto a la aplicación eventual de tratados de doble tributación que permitan minimizar los efectos fiscales asociados con ese cambio de residencia. Muchas veces lo que nosotros hemos visto es que la gente, por decir algo, constituye sociedades en Estados Unidos o en otros países con los que no hay convenios para evitar doble tributación y eso hace que a nivel global su carga tributaria se incremente, sobre todo porque muchas veces no se tienen en cuenta las obligaciones derivadas con tener vehículos en el exterior, que están asociadas como por ejemplo a la aplicación del régimen de entidades controladas del exterior, a la aplicación del régimen de precios de transferencia, también la posibilidad de que la DIAN considere que esas sociedades estén administradas en Colombia y las vuelva colombianas para fines tributarios. En ese orden de ideas sí es muy importante hacer esa revisión y análisis de
cómo se toma la decisión de tener vehículos en el exterior, teniendo en cuenta la residencia fiscal de los miembros de la familia y la posibilidad de aplicar los tratados para evitar doble tributación que claramente funcionan muy eficientemente para disminuir los efectos fiscales de tener residencia fiscal en Colombia o en el exterior. De ahí la importancia de que la persona que administra el patrimonio esté de forma constante actualizando la información de los herederos potenciales, actuales, y qué está pasando en lo que hacen o quieren hacer que afecte la estructura patrimonial. Veamos las últimas preguntas, por favor. ¿Conoce la familia los deberes formales y sustanciales que implica tener activos o estructuras en el exterior? Hoy que está tan de moda. Eso va en línea con lo que les acabo de comentar, y es que Ajá. muchas veces cuando se constituyen vehículos en el exterior, la gente no sabe las obligaciones que desde el punto de vista formal y sustancial implica eso cuando se es residente fiscal colombiano. Y por eso les hacía alusión a que hay varios regímenes establecidos o normatividad establecida en la legislación tributaria colombiana tendiente a controlar esos activos que los colombianos tienen en el extranjero y a recibir ingresos o tratar de que se tribute en Colombia sobre los ingresos que esas estructuras reciben en el exterior. Uno de ellos es la del régimen de entidades controladas del exterior. Cuando uno controla un vehículo, ya sea sociedad o fideicomiso u otro tipo de figura en el exterior, y ese vehículo tiene lo que se denomina rentas pasivas en su gran mayoría, rentas pasivas entendidas como arrendamientos, intereses, dividendos, el, el residente fiscal colombiano que controla esas estructuras tiene que denunciar para efectos de renta esas rentas pasivas en su declaración de renta que presente año a año. Y eso muchas veces se olvida y cuando se aplica el régimen de entidades controladas del exterior, se incrementa significativamente la carga tributaria de los controlantes de esas estructuras en Colombia. Eso es, por ejemplo, una de las obligaciones fundamentales. Otra que es muy relevante cumplir es el tema de reportar en la declaración de activos en el exterior esos, esos bienes que se tienen en el extranjero. Hay que tener en cuenta que la omisión en el reporte de la declaración de activos en el exterior también tiene una sanción significativa que obviamente puede generar complicaciones para los residentes fiscales colombianos. Y hay otro tipo de reglamentaciones como la de dónde se entiende administradas las sociedades extranjeras. Recuerden que la DIAN tiene la posibilidad de verificar dónde efectivamente se ejerce esa administración de los vehículos en el exterior y si considera que tiene pruebas para poder determinar que se hace desde Colombia, esas sociedades las puede calificar como colombianas para fines tributarios. Es decir, que lo que uno quiso hacer desde el punto de vista tributario en función de planeación fiscal en el exterior, puede irse al hoyo porque si la DIAN al final lo califica como una sociedad colombiana, pues tributaría con las mismas obligaciones que una entidad constituida en nuestro país. Entonces, todo ese tipo de situaciones es muy importante revisarlas y verificarlas para no incurrir en situaciones que al final generen contingencias o riesgos y terminen derivando en aplicaciones de sanciones por omisión de activos u otros conceptos por parte de la DIAN. Ok, veamos las dos últimas preguntas, Debbie. En escenarios de incertidumbre política y económica como el actual, generalmente se buscan opciones de inversiones en el exterior. En este contexto, ¿se evalúan los efectos fiscales de este tipo de decisiones? Ese es otro punto muy importante y es que cuando hay este tipo de escenarios, por ejemplo, el de las elecciones que actualmente nos ocupa, pues mucha gente toma la decisión de sacar recursos hacia el exterior y hacer inversiones en otros países que le brinden mayor seguridad. Pero ahí viene lo fundamental y es
definir previamente cuál va a ser el efecto tributario de hacer esa inversión. Y en ese orden de ideas les insisto en la necesidad de mirar el contenido de los tratados para evitar la doble tributación que Colombia ha suscrito con diversos países. Eso puede ser la clave para tomar una buena decisión en ese sentido, porque claramente puede generar que al aplicar ese tratado de doble tributación se disminuyan las cargas fiscales y en ese orden de ideas resulte eficiente desde el punto de vista fiscal la toma de esa decisión. Por ejemplo, por decir un ejemplo, cuando un colombiano le gira dividendos a un residente fiscal español, en virtud del tratado para evitar la doble tributación entre Colombia y España, esos dividendos pueden girarse incluso sin retención en Colombia, dependiendo de unas condiciones. Y ese mismo tratamiento puede haber, por ejemplo, con entidades que se constituyan en México o entidades que se constituyan, por ejemplo, en Suiza. Y en ese orden de ideas resulta muy importante definir cuáles son las transacciones que se van a hacer, el tipo de inversiones, el retorno que se va a generar con ocasión de su realización y en ese orden de ideas determinar en cifras cuál es el efecto económico que con ocasión de la tributación van a tener en la implementación de ese tipo de inversiones o decisiones. Ahí fíjate, Camilo, que uno de los receptores de inversión extranjera colombiana en el exterior son los Estados Unidos, o es los Sí, Estados sí. Unidos. ¿Hay qué experiencia has tenido? Porque ya Carlos Moreno hacía una pregunta en el chat. Bueno, en Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene uno que tener en cuenta? Lo primero es que con Estados Unidos no hay tratado para evitar la doble tributación. Lo que hay es un convenio para intercambiar información entre las autoridades tributarias. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los puntos importantes es que cuando uno tiene inversiones en Estados Unidos, sobre todo de tipo financiero, existe una alta probabilidad de que eventualmente sean reportadas por Estados Unidos a la DIAN en Colombia en virtud del Tratado de Intercambio de Información Automático que se tiene entre las dos naciones. Y eso obliga a que quienes tienen inversiones en el exterior, especialmente en productos financieros, deberían estar reportándolas en su declaración de renta y para efectos de impuesto al patrimonio para evitar procesos de fiscalización por parte de la DIAN por omisión de activos. Lo que nosotros hemos visto es que otro tipo de inversiones, por ejemplo, inversiones inmobiliarias, inversiones en portafolios o en acciones, disminuyen el riesgo que haya intercambio de información sobre las mismas y en ese orden de ideas, en mi opinión, sería, digamos, las que serían deseables de hacer para efectos de disminuir riesgos en función al intercambio de información que tienen los dos países. ¿Mm? Más si además utilizan vehículos locales de compañías allá. De acuerdo. Ujú. Bueno, veamos la otra pregunta, por favor. La siguiente. Ok. Esta es frecuente. Si su empresa es patrimonial, ha determinado los efectos de la aplicación de la tasa mínima de atribución y respecto al impuesto al patrimonio para personas jurídicos. Bueno, uno de los retos más relevantes que ahora tienen las sociedades patrimoniales es el resultante del efecto de la aplicación de la tasa mínima de tributación, que básicamente, ¿qué consiste la tasa mínima de tributación? Y es que la ley parte de una presunción consistente en que la utilidad de una empresa desde el punto de vista tributario no puede ser inferior al resultado de tomar su utilidad contable multiplicada por el 15%. Esa utilidad contable, pues se determina con fundamento en una fórmula bastante compleja que se establece en el estatuto tributario, pero al final lo que implica es que una vez determinada, pues el valor del impuesto a pagar no puede ser inferior al resultado de tomar la utilidad contable de la sociedad multiplicada por el 15%.
Lo que ocurre con las empresas patrimoniales es que muchas veces cuando se hace ese análisis, pues al final se establece que el impuesto a pagar por el sistema ordinario de depuración de renta termina siendo inferior al resultante de aplicar la tasa mínima de tributación y esas diferencias generan unos valores significativos a pagar. En ese orden de ideas es muy importante que se analice cuál va a ser la política contable que se implementa en la empresa patrimonial, porque de ahí puede derivarse las consecuencias negativas que desde el punto de vista fiscal genera la aplicación de la tasa mínima de tributación. Hay un efecto negativo que se asocia precisamente con el reconocimiento de la diferencia en cambio cuando se tiene inversiones en el exterior y también con ocasión de las valorizaciones de los activos que se deben registrar en la contabilidad cuando el valor pues contable de esos activos es inferior al valor comercial. Entonces, en ese punto resulta muy importante analizar con el contador de la compañía cuál va a ser la metodología que se va a adoptar para efectos de medir los activos de las empresas patrimoniales con el propósito de disminuir el efecto negativo que tiene la aplicación de la tasa mínima de tributación. Si eso no se hace, nosotros lo que hemos visto es que muchas veces esas empresas terminan asumiendo un riesgo significativo por no aplicar esta figura o teniendo que pagar un valor muy alto de impuestos por la diferencia entre la tasa de mínima de tributación y el impuesto que efectivamente liquidaban por el sistema ordinario. Eso pues por ese lado, ¿sí? Y por el lado del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, pues ese es un tema que nuevamente surgió en el escenario con ocasión del último decreto que en virtud de la emergencia económica expidió el gobierno nacional. Como muchos de ustedes saben, lo que hizo el gobierno fue ampliar como sujeto pasivo del impuesto al patrimonio a las personas jurídicas que tengan un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 VTs, que equivale aproximadamente a 10.000 millones, un poquito más de 10.000 millones. Esas personas jurídicas van a tener que pagar impuesto al patrimonio tomando como foto el patrimonio líquido o como base el patrimonio líquido que poseen a primero de enero del año a primero de enero no, a primero de marzo del año 2026. Y ese tributo se tendrá que pagar en dos cuotas, uno en abril y otro en mayo. ¿Qué es lo importante tener en consideración ahí? Y es que hay que revisar las transacciones que se hicieron, sobre todo en enero y febrero, con el propósito de mirar alternativas que le permitan a las empresas disminuir la base de ese impuesto al patrimonio de manera legal. Y eso está asociado fundamentalmente con la revisión de las transacciones contables que hizo esa entidad durante esos 2 meses de tal manera que, pues, a pesar de la premura y a pesar del poco tiempo que el gobierno le dejó a los contribuyentes para asumir esta obligación, pudiera uno lograr alternativas tendientes a disminuir la base del impuesto al patrimonio. Por decirles un ejemplo, una que es sencilla, pero que muchas veces uno ve que no la aplican y es revisar cartera. Muchas veces no se castiga la cartera pues oportunamente y en ese orden de ideas se va a pagar impuesto al patrimonio sobre un activo que es muy difícil de recuperar. Eso eventualmente, por ejemplo, lo pongo en el escenario como un elemento para efectos de revisar y con eso disminuir la base gravable del impuesto al patrimonio de personas jurídicas. Ok. Debbie. Entonces, quita ya la... Ah, bueno, deja ahí, por favor. Entonces queríamos agradecerles, María Inés, Camilo, y a todos los asistentes que pacientemente escucharon estas preguntas para que vean un tema importante que los tres tenemos. Cuando se hace planeación patrimonial, no es solamente la decisión de un equipo asesor o solo la familia, porque hay demasiada interdependencia, demasiadas cosas que quiere la familia, expectativas, pero también estructuras
e implicaciones fiscales nacionales e internacionales. Primero le agradecemos al número de inscritos que rebasó los 100, lo cual agradecemos mucho, a quienes les estaremos enviando estas preguntas estratégicas y les estaremos enviando la grabación para que la puedan revisar. Y, o por supuesto, estaremos contándoles de futuros eventos en que seguiremos compartiendo qué va pasando en el mundo patrimonial de las empresas cerradas y familiares. Muchas gracias, una feliz semana para todos.